Buen día, jóvenes, es un gusto saludarlos nuevamente aquí en otra clase. Bueno, ya les había yo mencionado que tendrían que hacer ustedes una presentación en PowerPoint. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de PowerPoint. No les voy a enseñar a cómo se utiliza PowerPoint, es demasiado obvio. Bueno, debería ser demasiado obvio a las alturas en que están. Si están todavía en esas complicaciones, no se preocupen. Bueno, el tema va relacionado a cómo realizar una presentación, no cómo se utiliza PowerPoint, ¿sí? Entonces les voy a dar algunas recomendaciones, ya ustedes se darán cuenta si siguen estas recomendaciones o si por otro lado están fallando al momento de realizar una presentación. Bueno, ¿para qué nos sirve? Bueno, para crear presentaciones de forma fácil y rápida, pero con gran calidad, que incorpora una gran cantidad de herramientas que nos permiten controlar el estilo de los textos, párrafos y podemos insertar gráficos, dibujos, etc. ¿Dónde utilizarlas? Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. Enseñanza como apoyo al profesor, para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una investigación en la empresa, para presentar los resultados de un trabajo, para presentar un nuevo producto, etc. Bueno, ustedes como psicólogos o futuros psicólogos, básicamente, en algún momento van a tener que poder expresar lo que ustedes ya saben. Y así como ustedes, si quieren enseñarle a una persona cómo tiene que tener el control de ira, cómo manejar su depresión, cómo canalizar sus metas y objetivos, si están en una escuela o en un hospital, cómo tratar y reaccionar. Entonces es importante que ustedes aprendan a cómo transmitir el conocimiento, ya sea que se vayan a dedicar a la educación, pongan un consultorio, se vayan a un hospital o trabajen en alguna manera diferente, pero ustedes tienen que aprender a enseñar. PowerPoint es una de las maneras que se utilizan, o las más clásicas para realizar presentaciones, aunque ya existe otro tipo de software. PowerPoint no pasa de moda, entonces es importante que ustedes sepan manejar y cómo se debe de enseñar. Esto no solo es para la utilización de PowerPoint, sino cuando ustedes quieran enseñar cualquier tema. Bueno, las diapositivas son cada uno de los elementos que constituyen la presentación y cada una de ellas podría identificarse como una lámina o una página. Se puede crear y modificar de manera individual. Recomendaciones para hacer una presentación, que es lo que yo les estoy diciendo. Hay algo a lo que se denominó complejo PowerPoint, que es cuando el producto final, sea que sea, se abusa de las características del programa. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando tenemos las opciones de hacer algo, nos permitimos llenar de tanta información o de tantos gráficos o tanto texto una presentación, y lo único que va a ocasionar esto es que sea una mala presentación. Les comento, a nivel universidad es importante, no universidad sino a nivel profesional, ya debe ser diferente la manera de presentar un trabajo o realizar una presentación. Vamos a ver las recomendaciones y poco a poco les voy a ir explicando. Una presentación debe ser breve, clara y concisa. Ustedes como alumnos más que nada deben de saber que aquellas presentaciones en donde una persona se pone a hablar y hablar y hablar y hablar y el texto o la diapositiva está demasiado llena de información, llega un punto en el que se le deja de poner atención. Entonces, cuando queramos expresar algo, cuando queramos enseñar algo, debemos de ser pues breves y claros para que se entienda lo que estamos diciendo. Bueno, en cuanto al contenido de una presentación, la primera recomendación es que se debe escribir el texto primero. Se comete el error muy común que primero empiezo a llenar el fondo, empiezo a poner imágenes, empiezo a poner letras de otro color y después empiezo a hacer mis diapositivas. Primero debo de escribir el texto, seleccionar lo que yo voy a poner en el contenido y al final yo le dedico el tiempo a la estética, es decir, que lo primero que me debe de importar es el contenido. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan en una persona, primero hay que ver sus sentimientos y al final vamos a ver la parte visual, que es muy importante, pero primero hay que fijarse en el contenido, lo que tiene una presentación. Por otra parte, se deben escribir textos cortos. No todos tenemos, incluso a mí me cuesta un poquito leer textos largos a manera de exposición, es decir,
Si ustedes están en una exposición y tienen que realizar una lectura demasiado larga, llega el momento en que se quedan sin aire. Entonces, al realizar una presentación, deben de ser textos cortos. Los textos son de guía. ¿A qué me refiero? Cuando se realiza una presentación o cuando se está exponiendo un tema, la gente debe poner atención a la persona que está hablando, al docente o al exponente que esté enfrente de ellos, no a la diapositiva. Entonces, si ustedes ponen textos muy largos, hay personas o alumnos que están acostumbrados a estar copiando la información mientras el profesor está hablando. Entonces eso es un error. Entonces ustedes lo que deben hacer es enfocarse en que los textos sean cortos. Utilizar listas. Como ustedes ven esta diapositiva, yo voy describiendo paso por paso cómo va a funcionar y voy dando cada uno de los elementos y lo voy haciendo en forma de lista. Si ya por defecto PowerPoint trae los puntitos donde ustedes van pegando el texto y les va marcando punto por punto para enfocar en forma de lista, es porque es para eso. Una diapositiva, una presentación en PowerPoint no es un resumen, no es la antología para que ustedes pongan mucho texto. Una idea por cada punto de la lista. Entonces, si vamos a hablar de las desventajas que tiene cierto tema, por ejemplo los masajes o la astronomía, que fueron las únicas dos tareas que he recibido hasta el momento, si vamos a hablar de un solo tema, nos enfoquemos en ese solo tema. No debemos de poner cosas que van a ir en la siguiente diapositiva o que están con la página anterior, es decir, debemos enfocarnos y tratar de mantener de lo que se está hablando. Entonces, por ejemplo, yo aquí les estoy hablando del contenido y aquí mantengo y les estoy hablando cada uno de estos puntos, habla en cuanto al contenido. Dejar la estética para el último. Otra de las recomendaciones que yo les hago en cuanto al texto, una es no copiar y pegar información de internet. ¿A qué me refiero con esto? Estamos tan acostumbrados a realizar presentaciones de ir copiando, pegando y si queda mucho texto le voy quitando, le voy borrando únicamente el texto. Una presentación no es de copiar y pegar, tengo que leer, saber lo que yo estoy exponiendo, lo que les tengo que decir a los demás para yo ponerlo en una diapositiva. ¿A qué me refiero con este punto? Me ha tocado ver infinidad de veces, ver alumnos, ver a compañeros, porque pasan a exponer, que de repente están leyendo su diapositiva y en su texto copiaron un texto en inglés. Entonces empiezan a hablar de infrastructure. Entonces es importante que ustedes consideren que si hay palabras que no conocen, que no saben qué significan, no tiene por qué estar en su presentación. Pero aún si no lo saben pronunciar, no tiene por qué estar en su presentación. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto al uso del texto y dejar la estética para el final. Eviten y por favor no hagan lo de copiar y pegar. Siempre tiene que ser texto seleccionado que ustedes van a leer y que les va a servir de guía en una presentación. Se dice que una buena presentación se compone aproximadamente de 10 diapositivas. Entonces, cuando son más de 10 diapositivas, que no quiere decir que todas las presentaciones tengan que tener 10 diapositivas, porque obviamente hay temas que pues, abarcan 20, 40 diapositivas, pero porque estamos hablando de una exposición de 2 horas o 3 horas de un curso, o el tema que yo voy a presentar solo necesita 5 diapositivas. Se dice y se recomienda que únicamente debe tener 10 diapositivas, una para que no sea tan corto y otra para que no se empiece a exceder de la información. Después de 10 diapositivas ya se empieza a ser un poquito tedioso, entonces hay que tener cuidado en no usar más de ese número de diapositivas. Por eso les pedí 8 diapositivas para la tarea anterior. Ahora, en cuanto al fondo, la primera recomendación es color plano, mejor que degradado o gradiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes usan Instagram, si utilizan Facebook, si utilizan Google, se pueden dar cuenta que el fondo es blanco. ¿Por qué utilizan un fondo blanco? Bueno, el fondo blanco no desgasta la vista de las personas después de mucho tiempo de uso. Entonces, cuando se utilizan otro tipo de fondos o otro color, distrae la vista de lo que es importante y que es el texto.
No digo que una presentación no se vea bonita con otro fondo, porque he visto presentaciones que realmente van de acuerdo a lo que se está exponiendo y le añaden mucho a la presentación. Pero por otra parte, hay presentaciones que el mismo fondo de imagen se confunde con el texto que está sobre esa misma imagen, entonces ya no se alcanza a leer y ni el que está exponiendo y ni el alumno o la persona que está escuchando la exposición pueden entender lo que se está diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto se vaya a utilizar el fondo. Otra, tiene que ser colores suaves. Eviten utilizar los colores fosforescentes, los colores rojos o muy chillantes, porque llegan a lastimar la vista y en lugar de que le pongan atención a su diapositiva, va a pasar que lo van a estar ignorando o que van a estar forzando la vista tratando de leer qué es lo que ustedes querían decir. No utilizar texturas. Lo que les decía yo, si utilizan un fondo o una textura, de repente las letras se empiezan a confundir con la misma imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber utilizar los contrastes. ¿Qué es el contraste? Bueno, si mi fondo es negro, yo tengo que utilizar una letra de color blanco, no una letra de color gris, para que no se vea. O por otro lado, si el fondo es blanco, no utilizar un color como verde fosforescente o como un rosado. Hay que tener mucho cuidado y saber contrastar la imagen de fondo o el fondo que se está utilizando con el texto. Ahora, en cuanto al texto, ya habíamos hablado del contenido y no es lo mismo el texto. El texto estamos hablando de la letra. Punto número 1, tiene que ser una letra leíble, una fuente legible. Evítense poner letras que son pequeñas o que por otro lado es una letra cursiva o una letra que para ustedes es bonita. La exposición no es para ustedes, es para el público y nos tenemos que enfocar en el público, es decir, que sea lo más legible posible para que no tengan problemas al momento de estar observando la presentación. Tamaño no menor a 28 puntos. Con esto me refiero a de que si ustedes copian y pegan texto o si colocan texto y en automático les marca que ya bajó de 28 puntos, eso significa que ya pusieron demasiado texto en su diapositiva. Esa es una de las señales más importantes que ustedes deben de considerar para evitar poner tanto texto. No pueden poner PowerPoint, si ustedes saben, ajusta el tamaño de la letra conforme al texto que vayan colocando. Entonces, si ya bajó de 28 puntos, deben de considerar que ya aumentaron, que ya tienen demasiado texto en esa diapositiva. Entonces hay que considerar el texto para modificarlo y quitar lo que no es importante. Por otra parte, los títulos con mayor tamaño y o negritas. Entonces, si es un título, si estamos hablando aquí, por ejemplo, del texto, se tiene que ver arriba, se tiene que ver en grande, se tiene que ver y tiene que distinguirse de qué es lo que se está hablando. De repente hay personas que no miran una diapositiva o que salen un momento y al momento de regresar no se sabe de lo que está hablando. Entonces, el título es muy importante para que se pueda saber de lo que se está hablando en esa diapositiva. Ahora, coloque el contraste con el fondo. Ya hace un momento hablábamos de lo que es el fondo, que debe contrastar con el texto. No se complica mucho la vida. Si el texto es blanco y sus letras son negras, créanme que es más que suficiente. Ustedes pueden observar esta presentación donde es sencilla, pero sí se alcanza a leer las letras. Todos los tipos de texto con las mismas características. Entonces, de repente me ha tocado, ya casi no, pero por si ustedes son algunos de esos alumnos, que en una diapositiva manejan un tipo de texto, en la siguiente diapositiva le cambian el fondo, en la tercera diapositiva ya cambiaron cómo están utilizando. Hay algo que se llama estandarización y se relaciona mucho con el ser profesional. Cuando uno ya es profesional, debe considerar el mismo tipo de letra, el mismo tipo de fondo y la misma diapositiva para todas las demás. Eso se le llama tener ritmo y estilo. Entonces, ya una vez que se definió cómo va a quedar, así tiene que ir en todas las demás diapositivas. En cuanto a imágenes, es importante, hay que considerar que normalmente PowerPoint, el efecto PowerPoint, causa que las personas miran imágenes divertidas. Recuerden, la presentación no es para mí. El hecho que a mí me guste no quiere decir que a las personas que están viendo la exposición les vaya a gustar. Hay que relacionar las imágenes con las diapositivas y que tengan que ver.
una por diapositiva. Se recomienda que si hablamos de algo y queremos presentar una imagen, solo se utilice una. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo de poner una sola imagen? Que se enfoque realmente en esa imagen y que tenga un tamaño correcto. A veces por poner 2, 3, 4 imágenes les empezamos a reducir el tamaño a otras imágenes y le quitamos la parte visual porque no nos deja preservar, no nos deja observar en sí la imagen que ustedes quieren mostrar. La siguiente recomendación tiene que estar relacionada con el texto. Si estoy exponiendo algo de deportes o algo de básquetbol, poner un balón de básquetbol tiene relación. Pero si de repente estoy hablando de los tenis en cuanto o de la cancha y explicando las reglas del básquetbol, y yo pongo un balón de básquet en lugar de poner la imagen de una cancha, estoy haciendo una mala presentación. Todas las imágenes que ustedes vayan a poner en su diapositiva, pregúntense, ¿aporta algo a lo que estoy exponiendo? ¿Está relacionada con lo que estoy diciendo? Si sí, va. Si no, es mejor quitarla. No hay necesidad de poner una imagen que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Colocadas en la misma zona, al igual que los textos, hace un momento les mencionaba yo, el ritmo es importante. Si colocan la imagen en el mismo lugar o las van colocando en el mismo lugar, se hace una presentación profesional. ¿Por qué? Porque ya no se está jugando y uno se mantiene en un estándar de calidad. Mejor no utilizarlos si no aportan más que estética. Es decir, si hay como que a mí me gusta y siento que se va a ver bonito, si sientes que se va a ver bonito, si sientes que nada más es porque está bonito, no la pongas. Las buenas presentaciones no tienen imágenes de más, no tienen imágenes que no estén relacionadas, ni imágenes de más. Es bueno utilizarlas, pero no en exceso. En cuanto a las animaciones se refieren a cómo se va moviendo una diapositiva. La misma animación para cada elemento. Si ustedes pueden ver, los textos que van apareciendo acá siempre aparecen de abajo para arriba, entonces siempre hay que utilizar la misma animación, no hay que estar cambiando de una a otra. Animar solo el texto y no los elementos decorativos, es decir, recuerden que al final de cuentas, como les dije al principio, lo más importante viene a ser el texto y el contenido. No estén moviendo las imágenes, no estén moviendo los títulos, tampoco las decoraciones ni nada que no sean los textos. Lo más importante al final son lo que está escrito en la diapositiva. Entonces, si van a animar, únicamente al texto. Animaciones rápidas se refiere a no utilizar transiciones lentas en las que dan como 4 vueltas antes de que aparezca el texto. Debe de aparecer rápido para que la presentación sea lo más fluida posible. Nunca en automático, nunca utilicen una presentación que se vaya cambiando las diapositivas por tiempo, porque a veces una explicación tarda más que otra. Entonces hay a veces que se tienen que hacer preguntas, evitemos utilizar lo automático. Cada idea animada por separado. Entonces, a ustedes ven que van apareciendo aquí el texto uno por uno. Bueno, entonces si van a hacer una animación, que vaya apareciendo una por una y que no aparezcan todas de golpe. Así ya ustedes van poniendo un estándar. El uso de los recursos multimedia. Acuérdense que PowerPoint es un software multimedia, entonces es bueno utilizar todos los elementos que se puedan tener. Una presentación, cuando tiene tablas, cuando tiene un gráfico, cuando tiene un Smart Art o un clip de video o imágenes, se vuelve más importante y hay que saberlas utilizar. Por ejemplo, aquí yo les pongo unas tablas de calificaciones, donde si yo les quiero hablar de cierto promedio de calificaciones o cómo les fue a ustedes, y les puedo presentar esta tabla. Una imagen habla, dice más que 1000 palabras. Entonces, lo que les decía yo, las imágenes, al igual que las tablas, gráficos y todo lo que se quiera poner en una presentación, si no aporta a lo que se está exponiendo, es mejor no ponerlo. Y hay que saber utilizar una tabla, hay que saber enfocarla con la estética que se está utilizando y que vaya relacionado con lo que se está exponiendo. Por otro lado, las gráficas aportan mucho. Si ustedes quieren hacer que su presentación tenga impacto, es muy importante que se utilicen gráficas porque son más fáciles de entender que una explicación más larga. Entonces, estas son las recomendaciones que ustedes deben de hacer al momento, deben de seguir al momento de hacer una presentación. ¿Por qué les doy estas recomendaciones y no les enseño a utilizar PowerPoint? Bueno, cada uno de ustedes debe de aprender a cómo se realizan las cosas y por otro lado van a realizar una presentación. Entonces,
De la presentación que ya me entregaron esta semana, ahora lo que van a hacer es una corrección, ¿sí? Es una corrección y me van a mandar las mismas diapositivas, pero ya siguiendo estas recomendaciones que yo les hice, es decir, van a mejorar su presentación. Se supone que de lo que me entregaron esta semana a lo que me van a entregar a la siguiente, debe haber un cambio considerable y debe verse mucho mejor. Esa es la primera actividad que tenemos para esta semana. Siguiendo con la clase o con el tema, vamos a ver y vamos a seguir con este tema que es preparar las clases. Bueno, antes de preparar una clase, si ustedes quieren ser buenos psicólogos, deben de saber cómo se prepara una buena clase o cómo se llega al proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, hay que conocer las características individuales y grupales. Entonces, los buenos maestros o los que tal vez nos consideramos o que ustedes, más bien que ustedes consideran buenos maestros, se caracterizan porque conocen bien a sus alumnos. Es decir, yo ahorita de la clase anterior, que ya les di clases de procesamiento de la información, yo ya puedo conocer a los alumnos, ya voy sabiendo cómo les gusta trabajar, quiénes son aquellos que dejan para el final, quiénes son aquellos que les ponen mucho entusiasmo, quiénes están aprendiendo por pasar la materia y quienes están utilizando esto para su vida personal. Entonces, hay que conocer a quién le voy a enseñar y tanto como por individuo como por grupo. Entonces, yo les decía y les escribí, de hecho, cuando terminamos la primera materia, que ustedes eran un gran grupo. ¿Por qué? Porque se miraba a su disposición, son pocos alumnos, pero el video de clase que yo les puse tenía 40 o 50, como 40 reproducciones, es decir, que ustedes miraban el video 3 o 4 veces, por lo menos en promedio. Entonces, son un grupo aplicado, entonces yo puedo decir que son un buen grupo. Entonces hay que conocer a quién le van a enseñar para que ustedes le puedan enseñar. No se le enseña de la misma manera a un niño que a un adulto, entonces hay que considerar ese tipo de cosas. Por otra parte, hay que diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes. ¿Para qué les estoy enseñando? Una cosa es que yo tengo un plan de estudios para mi grupo y otra cosa es lo que yo quiero enseñarle a ese grupo para que puedan desarrollarse. No es lo mismo que yo les tenga que enseñar lo que les estoy enseñando ahorita a que yo tenga que enfocar qué es lo que les puede interesar, qué es lo que les puede servir y cómo yo puedo manejar una clase. Por otro, un último punto es el diseño del currículum. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Cuáles van a ser las actividades? Yo les dije que en esta tarea que ustedes me iban enviando de la diapositiva, ustedes tenían que plantear alguna actividad, es decir, qué actividad tengo que dejar yo para que la otra persona aprenda. Esta semana vamos a volver a realizar una actividad similar para que ustedes vean y se planten en ese papel de cómo ser docentes y ustedes vean que no es un trabajo tan sencillo. Tengo que ver cuáles son los recursos y qué es lo que yo tengo que calificar. Entonces, todo esto se debe de tomar en cuenta al momento de realizar una presentación. Yo les pedí que ustedes hicieran una presentación en PowerPoint, pero ninguno de ustedes consideró a quién le quiero enseñar este tema. Ahí yo les dije que ustedes me tenían que enseñar a mí. Entonces, es importante pensar en a quién le voy a estar enseñando el tema y qué es lo que puedo preparar para esa clase. Hay que conocer los estilos el estilo de aprendizaje. Yo les pregunté, ahorita en el foro solo tengo 2 participaciones, espero que en el transcurso de lo que falta de la tarde y noche ustedes puedan nutrirme más con esa participación en el foro. Bueno, nosotros podemos orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si conocemos cómo aprende. Leí por ahí en sus comentarios que prefieren leer y estar observando mapas mentales, es decir, que ustedes les gusta, o al menos los que ya contestaron en el foro, son personas que tienen que estar con una antología de apoyo, con un libro de apoyo y con las partes visuales para que lo estén observando. No se guían tanto de los audios, aunque sí les ayudan, pero es importante, es bueno que ustedes conozcan cómo aprenden, porque ustedes pueden aprender también a cómo enseñar si se conoce cuál es la mejor forma de aprender. A mí como maestro, cuando yo estuve estudiando la universidad, tuve ciertos conflictos con maestros. Yo creo que ustedes también habrán tenido o tienen ahorita algún docente
por ahí con el que no aprenden o con el que les cuesta un poquito más. Cuando yo estaba estudiando me dije que si yo fuera docente en algún momento me gustaría ser el docente que me hubiera gustado tener en clase. Entonces todo lo que ustedes miran aquí que yo les he dado clases es porque a mí me hubiera gustado tener ese tipo de docente cuando yo estaba de alumno. Entonces ustedes están viendo un reflejo de lo que yo quería hacer porque yo conocí la parte de estudiante. Otro de los puntos es, si nuestra meta educativa es lograr que el alumno aprenda a aprender, entonces debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar su propio estilo de aprendizaje. Qué importante es aprender a aprender. Yo les pregunté cómo aprenden ustedes mejor, pero antes de eso, de esa pregunta, ¿alguno de ustedes se ha preguntado en el transcurso de su vida o en este momento se ha preguntado cómo puedo aprender a aprender? Escuchen la frase, suena redundante, pero escúchenla con calma. Yo quiero aprender a aprender. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aprender a cómo desarrollar un nuevo conocimiento en mi persona. Tengo que aprender a cuáles son las formas en las que yo aprendo mejor, y si no existe la posibilidad de aprenderla, yo buscarla para que pueda aprender o mejorar en alguna cierta área de mi vida. Ahorita se está viviendo algo que sin precedentes, que es la pandemia, donde todos ustedes y también nosotros como docentes estamos realizando trabajos diferentes que quizás no pensábamos utilizar, en el sentido de que estamos aprendiendo una nueva forma de dar clases y ustedes una nueva forma de aprender. Entonces tienen que aprender porque quieren aprender, porque quizás la materia me lo pide, quizás yo nada más me dedico a hacer tareas o de verdad quiero aprender a hacer algo. Entonces la segunda actividad de esta semana es que ustedes van a aprender algo nuevo, ¿sí? Pero vamos a ver, no solo se trata de que yo aprenda algo nuevo. ¿Cuál es la actividad? Una frase que decía Albert Einstein es de que un problema lo he entendido bien cuando se lo puedo explicar a mi abuelita. Entonces, la actividad o la segunda actividad de esta semana tiene que ver con aprender algo nuevo y enséñalo. Entonces, tienen ustedes que aprender algo nuevo esta semana. Tiene que ser algo sencillo, obviamente no me van a aprender a hablar inglés o armar un motor, ¿no? O aprender a preparar el mole. Tiene que ser algo sencillo, que les lleve 15 o 20 minutos. Tienen que ver que alguien sepa hacer algo que ustedes no. Tiene que ser realmente algo nuevo. Si esta actividad va a funcionar es porque ustedes se van a comprometer y van a conocer su estilo de aprendizaje, es decir, cómo aprendo yo o cómo, si yo me propongo aprender algo, lo voy a hacer. Las opciones aquí están, ya ustedes pueden decidir al final de cuentas qué es lo que aprenden. La primera opción es preparar una nueva comida o una nueva bebida, es decir, no sé hacer café, bueno, le voy a decir a mi mamá que me enseñe a preparar el café. No sé, quiero preparar un chocomil, bueno, voy a aprender a preparar el chocomil. Por otro lado, me gusta la fiesta y quiero aprender cómo se hacen las micheladas, no echándole el michelmix o nada más así, sino utilizando todos los ingredientes. Bueno, voy a ir a preguntarle a mi amigo cómo se prepara. O yo quiero hacer una malteada de fresa, no sé cómo se hace una malteada de fresa, bueno, pues también voy a aprender a hacer una malteada de fresa. Quizás no sé realizar hotcakes, o no sé hacer huevos estrellados, o quizás no sé hacer chilaquiles, o quizás no sé preparar la salsa. Ustedes pueden aprender cualquiera de esas cosas. La otra opción que tienen es usar una nueva aplicación, es decir, descargar en su teléfono, en su computadora un nuevo software, no sé, el Photoshop, no sé, algún programa para editar video, algún programa para editar música, nueva aplicación, un aparato, es decir, que compren algo nuevo o que alguien tenga ahí un aparato diferente que ustedes no hayan utilizado y les dé curiosidad de aprender a utilizarlo, algún electrodoméstico, la televisión, la Smart TV, quizás ya la saben manejar, quizás un Xbox, quizás un equipo de audio, cualquier cosa que ustedes puedan aprender a hacer algo nuevo, ustedes lo tienen que aprender, tienen que ir. Y no se trata de que aprendan por un tutorial de YouTube. Bueno, sí puede hacer por un tutorial de YouTube, pero la intención es que ustedes le digan a alguien que sepa hacer algo, que les enseñe a hacer algo nuevo porque ustedes lo quieren aprender, ¿sale?
Pueden aprender a manejar, reparar, revisar o estacionar un coche, una moto, bicicleta, patines, lo que ustedes no sepan hacer, pueden ustedes aprenderlo, obviamente si cuentan con los elementos. No quiere decir que porque yo los mandé a aprender a manejar un coche y no tienen coche, van a ir a pagar sus clases de manejo. No, los recursos con los que ustedes cuentan y puedan aprender algo nuevo y que alguien les enseñe, de eso se trata. Un truco de magia, pueden mirarlo en internet, pueden preguntarle a alguien, oye, ¿cómo es que realizas esto? Cantar, tocar un instrumento o bailar son otras opciones. Destapar una cerveza de una manera diferente, no sé si a ustedes les gusta destapar cervezas y ya lo saben destapar con un cuchillo, bueno, pues aprendan con una llave, aprendan con un llavero, aprendan con un zapato, aprendan alguna otra, con un billete, que también se puede. Entonces, la actividad es que ustedes le pregunten a alguien, le pidan a alguien, perdón, que les enseñe a hacer algo nuevo, algo sencillo. ¿Sabes qué? Mamá, yo quiero aprender a cocinar huevos estrellados, me enseña así. Ya ustedes van a entender cómo es que esa persona les está enseñando, y una vez que ya les enseñaron a hacerlo ustedes, su actividad es que se la enseñen a alguien más. Es decir, ya aprendí a hacer los huevos estrellados, bueno, ahora ¿sabes qué? Amigos, ahora yo les voy a enseñar a ustedes cómo se prepara. Primero lo aprendo y después lo tengo que enseñar. Es decir, tengo que hacer las dos actividades. Tengo que cumplir primero el rol de alumno y posteriormente voy a aprender el rol de maestro. Si eres capaz de enseñarle a otro lo que has aprendido, debes estar seguro de que has entendido muy bien. Entonces, algo que pasa es muy común a ustedes como alumnos, y esto les va a servir para lo que les queda de carrera y para todo el resto de su vida, es de que no aprendieron algo o no lo aprendieron bien si no son capaces de enseñarle a alguien más. Es decir, si no tienen la labor como docente, como maestro, que le puedan enseñar a alguien más, entonces no lo aprendieron del todo bien, porque quizás ustedes están salteando algunos pasos. Sí, sé que hay personas, o algunos de ustedes, es que yo no sé enseñar, me pongo nervioso, pero tienen que aprender a expresar su conocimiento, a expresar lo que ustedes han aprendido, para que ustedes perfeccionen también sus estrategias de aprendizaje. El hecho de enseñar me ayuda a aprender, y el hecho de aprender también me va a ayudar a enseñar. Espero que les haya quedado claro, que les guste esta actividad y que participen y no se tarden o no se esperen hasta el viernes para entregarme su tarea. Muchas gracias, hasta luego.